Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Caballero y lo que vamos a ver en este video estilo podcast es cómo me fue en mi primera experiencia laboral como programador. Este video va a ser simplemente yo hablando a la cámara sin ningún apoyo visual, así que es algo que pueden básicamente dejar de fondo. Antes de empezar, quiero entrar un poco en contexto de por qué estaba buscando yo empleo siquiera en esa época. Antes de estudiar sistemas, yo estudié Derecho por más de 3 años y durante ese tiempo siempre estuve buscando empleo y nunca conseguí ni una sola entrevista. De hecho, la única vez que me habían siquiera contestado un mail como para citarme a una entrevista resultó que era en Colombia y yo vivo en Argentina, así que se ven que se habrá traspapelado algo. Es por eso que cuando empecé a estudiar sistemas, más o menos cuando terminé el primer año, ya me puse a buscar trabajo, no tanto con la idea de querer empezar a trabajar ya, sino de conocer cómo es el terreno laboral. Afortunadamente es diferente para bien y envié 3 currículums a 3 ofertas de trabajo y obtuve 3 entrevistas. Las fechas para las entrevistas que me dieron se solapaban entre sí, así que tuve que elegir. Agarré la que me pareció la mejor posible y de las otras dos las descarté, pero formalmente, avisándole a los empleadores. Tengan en cuenta que ese era mi primer empleo y yo como que no quería quedar mal si iba a una entrevista, decía que estaba todo bien, pero luego me gustaba más el otro trabajo, como tenía que decirle primero, si no, en realidad me arrepentí. Es por eso que preferí rechazarla desde un principio. Obviamente hoy en día haría otra cosa. Probablemente sí hubiera seguido hasta el final en las tres y hubiera elegido una cuando ya supiera todo lo que sería el sueldo y esas cosas. Fui a la entrevista y de hecho entiendo que me fue bien porque me hicieron pasar a la siguiente etapa, que era un entrenamiento pago, donde nos iban a enseñar básicamente las tecnologías que usa la empresa y luego si pasábamos esa etapa, sí finalmente íbamos a firmar un contrato. Este entrenamiento consistía en 2 meses en los cuales íbamos a aprender una tecnología llamada ADF. Recuerdo que en ese momento, antes de eso, nunca en mi vida había escuchado ADF. Y una vez que me fui a la empresa, nunca volví a escuchar de vuelta ADF, pero supongo que se usa en muchos lugares. La estructura de entrenamiento era básicamente así. Teníamos que presentarnos en la oficina de la empresa en horario laboral, es decir, de lunes a viernes de 9 a 18. De lunes a jueves, básicamente es donde estudiábamos, nos daban cursos teóricos y prácticos. Luego el viernes nos daban primero un pago, porque era un pago semanal, nos daban el pago el viernes, después hacíamos un examen, ellos lo corregían el fin de semana y generalmente el domingo, a más tardar el domingo a la noche, nos daban los resultados. ¿Cuál es la idea acá? Que aquellos que aprobaran ese examen seguían en este entrenamiento, mientras que aquellos que desaprobaran, dicen, bueno, ya no te presentas el lunes, ya está. Generalmente el lunes cuando íbamos después siempre faltaba uno y nos hacíamos bromas entre nosotros que esto era como gran hermano, de que cada semana va siendo eliminado uno de nosotros. Yo sinceramente no me tenía fe y siempre pensaba, cada viernes que iba a hacer el examen pensaba que era la última vez que iba a viajar a la capital. Que por cierto era un viaje bastante largo porque tengo 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Lo que nos pagaban no era mucho, pero alcanzaba para lo que es el viaje y la comida y de hecho ya era más de lo que yo ganaba en mi anterior empleo. En todo este proceso de selección, digamos, empezamos siendo 15 y fuimos perdiendo uno cada semana hasta llegar a los 9. Cuando llegamos a 9 es como que se estabilizó la cosa y ya no quedó eliminado nadie más. Vale la pena recalcar que si bien yo no me tenía para nada fe, en cada examen que iba pensaba, ya está, llego hasta acá. Aún así, incluso si me hubieran reprobado y hubiera quedado fuera de esta estructura, hubiera sentido como que salí ganando en términos de que confirmé de que hay trabajo de programador, conseguí algo de dinero e incluso aprendí cosas de una tecnología que antes no conocía. Entonces como que había sido todo beneficio para mí hasta ese momento. Es por eso que yo iba, por un lado, pensando que me iba a ir mal en el examen, pero digamos que no sufría por ello. Luego, contra todo pronóstico, increíblemente fui sobreviviendo cada instancia de evaluación hasta que llegué al último examen y finalmente no lo podía creer cuando me llamaron para decirme para firmar el contrato finalmente. Bueno, finalmente fuimos los 9 que quedamos y fuimos a firmar contrato y entramos a trabajar para la empresa. A cada uno se nos tenía que asignar un cliente ahora. Y así como no menciono el nombre de la empresa para no generar escándalo ni polémica, porque no es la intención de este video, tampoco voy a mencionar el nombre del cliente, pero sí que era parte de las Fuerzas Armadas barra de Seguridad en Argentina. Tuve que buscar en internet para ver la diferencia entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero bueno, es una de esas dos.
Lo que sí es que eran personas con armas, básicamente. El lugar donde teníamos que ir a trabajar era el edificio del cliente, pero que quedaba muy cerca del edificio de nuestra empresa. Es decir, que el viaje que yo tenía que hacer era prácticamente el mismo. Eso tenía sus pros y sus contras. El lado bueno es que ya venía 2 meses haciendo ese viaje, por lo tanto ya estaba acostumbrado, ya sabía cómo llegar. El lado malo son las 2 horas de viaje. O sea, una cosa es hacerlo durante un entrenamiento de 2 meses y otra cosa es hacerlo por tiempo indefinido. O sea, eso me hacía como pensar mucho qué voy a hacer de acá en adelante. Una anécdota que no me gusta realmente recordar, pero bueno, vale la pena mencionarlo, es que el primer día que fuimos al comedor al mediodía. Tienen ahí un comedor interno. Yo llegué un poquito más tarde que el resto, no recuerdo por qué. Entonces no me pude sentar con ellos porque no había lugar. Entonces busqué, estaba bastante abarrotado el lugar. Logré divisar una mesa libre. Fui y me senté. De hecho, pregunté así como cortésmente a los que ya estaban sentados si me podía sentar. Me dijeron que sí. Me senté y estaba comiendo. Me senté, estaba comiendo lo más bien sin molestar a nadie. Después se acerca uno de los meseros como para decirme que no puedo estar ahí porque esa mesa está reservada para personas de cierta clase y yo no era de esa clase, entonces no podía estar ahí. Entonces dije, bueno, me fui porque no sabía y en ese momento ya se habían vaciado un poco el lugar, entonces ya pude conseguir otro lugar para sentarme. Pero bueno, para mí fue una gran vergüenza y eso es algo que siento que mis compañeros, mis queridos compañeros que ya estaban ahí ese tiempo, que sabían esas cosas, me deberían haber dicho y no me lo dijeron. Como que después me dijeron, bueno, perdón, se nos pasó. O sea, yo nunca hubiera imaginado que había mesas que estaban reservadas para unos o para otros, que literalmente eran todas iguales. Pero bueno, son cosas que pasan. Sobre el sistema de trabajo que teníamos cuando entramos, éramos bastante, creo que éramos como 20, y a los nuevos, que éramos 4 o 5, que seríamos todos junior, nos asignaron lo que sería un hermano mayor, que sería la persona que nos iba a dar las tareas y a aquel al que le tendríamos que hacer nuestras preguntas y cosas como eso. Y ahí es donde yo me llevé literalmente la peor parte. No quiero explayarme demasiado con lo mal que lo pasé con mi querido hermano mayor, así que vamos a resumirlo, voy a resumirlo como pueda ahora. Se supone que los hermanos mayores se sientan al lado de las personas a las cuales están ayudando, y eso se cumplía casi en un 100%. O sea, obviamente, excepto por el mío, que cuando llegaba me saludaba y luego se iba a una sala aparte para trabajar solo. Una sala, de hecho, que estaba reservada para las reuniones y no debería estar ahí, pero bueno, es más cómodo estar solo, yo eso lo entiendo, pero a mí me dejaba de lado. Otra cosa es que se supone que él me debía dar las tareas. Durante todo el primer mes no me dio absolutamente nada para hacer, aun cuando yo se las pedía. O sea, tampoco le insistía, ¿no? Pero bueno, se las pedía y bueno, sí, sí, ahora te encuentro algo. Y cada día se repetía eso. Bueno, ¿tienes algo para mí? Sí, ahora te busco algo. Y nunca me daba nada. Afortunadamente en esa época había otros hermanos mayores de otros compañeros míos que sí tenían tareas para hacer y me las iban pasando de alguna forma compensando esa situación. Entonces en ese primer mes sí pude hacer algunas cosas. Luego en el segundo mes se complicó un poco porque ya estas personas o se habían ido o ya estaban en otra situación, entonces ya no me estaban pasando nada. Y como mi propio hermano mayor tampoco me pasaba nada, sí, no estaba haciendo nada. Eh, Nosotros teníamos una reunión diaria al comienzo del día, que es a las 9 de la mañana, un poquito más, 9 y cuarto, donde más o menos explicamos en qué situación estamos cada uno. Y yo aproveché esas reuniones. Al principio se sentía un poco como de traidor, pero llegó un punto donde ya no podía seguir esperando y ya empecé a hablar. Le dije, miren que a mí esta persona no me está pasando nada y literalmente no estoy haciendo nada. La persona que era nuestro jefe de nuestro equipo ahí dijo, bueno, sí, yo voy a hablar con él. Yo no sé si llegó a hablar o no. Igualmente yo medio que lo decía como para sacarme un poco de encima la responsabilidad, porque yo me sentía mal por no estar haciendo nada, básicamente. Entonces como que quería dejar en claro de que no es que no estoy haciendo nada porque no quiero, es porque no me están dando nada para hacer. Puntualmente, mi hermano mayor siempre llegaba una hora después que yo. Aún así, eso no significa que llegara tarde, sino que él tenía otro horario. Yo entraba de 9 a 18 y entiendo que él estaba de 10 a 19. Pero él no estaba presente en esas reuniones. Nunca sabré si fue coincidencia o no, pero mi hermano mayor nunca se sentaba al lado mío, excepto una vez. Hubo un día donde se sentó al lado mío y me habló. Y justo ese día Recursos Humanos me había enviado un mensaje, un chat que yo había visto y estaba a punto de contestar cuando él se sentó al lado mío. ¿Qué es lo que decía este mensaje? Básicamente decía, bueno, ¿cómo te sentís, Carlos, en tu posición actual?
Es un mensaje medio de rutina, de si estás bien, estás mal, si hay algo que te falta, cosas de ese estilo. Donde yo hubiera tenido otra oportunidad para explicar un poco mi situación, ya que mi jefe en ese lugar no hacía nada, tal vez la persona de recursos humanos sí, tal vez me saqué a otro proyecto, por ejemplo. Aún así había dos cosas que me presionaban un poco. Por un lado, mi hermano mayor al lado mío, que tenía 30 centímetros mi pantalla, podía ver todo lo que yo escribía, aun cuando puntualmente no me estaba mirando en ese momento, era en un vistazo veía cualquier cosa, entonces de alguna forma yo sentía como que él va a ver lo que yo escriba. Y por otro lado, sentía que de hecho iba a ser perjudicial para mí mismo cualquier cosa negativa que diga, porque si llegase a decir que hay un problema entre nosotros dos, ¿a quién van a echar? ¿Al senior o al junior? Y obviamente al junior. Entonces pensé que de hecho no me convenía decir que las cosas iban mal y terminé diciendo que estaba todo bien por ahora. Y eso creo que fue mi peor error en toda la empresa. Pasó el tiempo y las cosas no mejoraban y de hecho yo veía cómo me quedaba atrás en términos de conocimiento y habilidad con mis compañeros que habían entrado conmigo. Es decir, en teoría cuando entramos sabíamos lo mismo, pero 3 meses después ellos habían hecho aplicaciones propias, habían hecho un montón de cosas y los habían guiado y yo había retocado Excel o respondido mails, que son las tareas básicas que me pasaban. Entonces, cuando finalmente me pasa una tarea que yo no puedo hacer porque no tengo idea cómo hacerlo, incluso me reclama diciendo, pero si tus compañeros lo saben hacer. Y yo decía, bueno, ellos lo saben porque a ellos se los explicaron, ellos no lo sabían cuando entraron. Y peleas de ese estilo teníamos todos los días. Luego de un par de enfrentamientos más, finalmente nos separaron. O sea, cada uno fue por su lado. En realidad seguíamos trabajando para el mismo cliente, pero recuerden que éramos muchos. Y a mí me asignaron una especie de otro hermano mayor, pero a su vez era uno que no tenía tanto tiempo para mí, ya me lo habían dicho. Pero por lo menos era alguien con el que se podía hablar. Y me pasó tareas incluso pensando en cómo yo aprendería mejor. O sea, eran tareas muy bien pensadas para mí y cuando tenía alguna duda, estaba ahí para mí. Por eso que yo tengo un buen recuerdo de este segundo hermano mayor. Digamos que un mes después, más o menos que ya estaba alcanzando a mis compañeros. ¿Y por qué? Porque ya empezaba a hacer tareas de verdad. Cada tanto en esa época había muchos recortes de presupuesto y era muy común que cada tanto nos dijeran, bueno, de todo el equipo, los 20 hay un par que se tienen que ir porque no alcanza el presupuesto. Así fue como de hecho mi hermano mayor se terminó yendo el primero. En una de esas me llama, en ese momento también quien era nuestro jefe de nuestra empresa también se había ido y alguien del cliente asumió su rol. En una de esas me llama a su oficina como para hablarme y yo ya voy caminando como pensando que me van a echar. Y de hecho fue todo lo contrario. No solamente resultó ser bastante agradable, son de esos que tienen como cara muy de malo, pero eran bastante agradables a la hora de hablar. Y de hecho lo que me estaba diciendo es que me iba a poner a cargo de una aplicación. Porque nosotros lo que teníamos son varias aplicaciones y querían que yo agarre una y que sea como el principal responsable de esa aplicación. Lo cual obviamente no harías con una, en principio no harías con una persona a la cual querés echar. Entonces lo tomé como un voto de confianza hacia mí. Pasaron 2 semanas, empecé a hacer tareas de mantenimiento sobre esa aplicación, digamos que ni muy bien ni muy mal. O sea, tuve algunos problemas, pero también podía entregar cosas hechas y me vuelven a llamar. Y yo digo, uy, sí, ahora sí. Eso en programación creo que es lo que se conoce como el síndrome del impostor, donde yo sentía que realmente mi lugar no era ahí, que no estaba capacitado y que cualquier cosa que me llamara, literalmente yo cada vez que me llamaban pensaba, listo, me van a echar. Se dieron cuenta se descubrió el fraude, de que yo no debería estar ahí. E increíblemente, no, lo que pasó fue que me llamaron para asignarme otra aplicación. Y de hecho, sin quitarme la primera. Es decir, que ahora yo era responsable de dos aplicaciones. Con lo cual, eso aumentó bastante mi autoestima. No lo mencioné, pero el salario en esa época estaba bastante bien para mí, considerando que era mi primer trabajo como programador, era un sueldo bastante digno. Y eso y eso lo confirmé con mi segundo trabajo de programador, que eso lo dejamos para otro video, pero ahí pude comparar los sueldos y darme cuenta que el primero de hecho era un buen sueldo. En fin, pasó más tiempo y volvieron los recortes de presupuesto, y esta vez me tocó a mí. Eso no significa que me hayan echado, porque el recorte en realidad era del parte del cliente. O sea, el cliente no podía pagar a todos los programadores, pero los programadores somos de otra empresa. Entonces lo que pasó fue decir, bueno, del equipo que en esa época digamos que éramos 12, capaz que quedaron 6. Dentro de los 6 que se fueron, estaba yo. Bueno, entonces volví al edificio de la empresa. Por 2 semanas más o menos, seguía haciendo el mismo horario, solamente que al no tener un proyecto, no tenía nada que hacer. Proactivamente intenté a ver si podía ayudar a mis compañeros, pero debido a la complejidad de los otros proyectos no había forma en la que yo me integrara, porque en esa época recuerden que yo era junior y la mayoría de los que estaban en ese piso eran senior y todos tenían proyectos complejos.
Bueno, finalmente un día me llaman de una oficina que ni siquiera sabía yo bien qué puesto tenía cada uno, pero ahora supongo que esa persona que me llamó era de recursos humanos. Y luego de una comunicación muy confusa que me costaba realmente comprender, me echaron, básicamente. Bueno, me dijeron que simplemente no tenían un proyecto para mí debido a mi perfil. Ellos tenían en su plantel como mayoría programadores senior y usualmente buscaban proyectos orientados para programadores senior. Entonces era difícil encontrar un proyecto para mí siendo junior. Además, hubo otra cosa que yo ya sabía y es que ellos esperaban en la preselección que mencioné antes contratar a 4 o 5 personas y terminaron contratando 9 porque casualmente pudieron ver dónde ubicarlos. Pero una vez que se cayó el proyecto que mencioné anteriormente, ya no tenían forma de ubicar a estos juniors. Le pregunté si fue por una cuestión de mi rendimiento, me dijeron que no, pero siempre me quedó esa duda porque yo sabía que estaba por detrás de mis compañeros. Aún así, yo supongo que aunque estuviera por detrás de ellos no significa que estuviera mal. Es por eso que el cliente incluso me puso a cargo de 2 aplicaciones, pero insisto que me quedó esa sensación de frustración. Así que nada, incluso me acuerdo un poco de vergüenza porque eran las 5 de la tarde y el trabajo terminaba a las 6. Yo tenía que volver al piso donde estaban todos mis compañeros y yo ahora con qué cara los veo. Hay una secretaria que no es secretaria, pero nunca supe qué puesto tenía. Como que se ofreció a decirles ella, en vez de tener que hacer yo. Yo le dije gracias porque me daría vergüenza decirlo yo. Incluso recuerdo que dijo Carlos se está desvinculando de la empresa, como para no decir que lo están echando, porque desvinculando tal vez se podría interpretar como que está renunciando. Igual creo que se entendió bastante bien que me estaban echando. Así que nada, agarré mis cosas y me fui. Por lo menos me fui una hora antes. Afortunadamente, el resto del proceso, digamos, administrativo legal salió bien porque me pagaron la indemnización correspondiente. De hecho, cuando yo busqué en internet cuánto me correspondía, dudaba mucho que me pagaran lo que me decía ahí, y sin embargo sí lo pagaron, lo cual para mí era bastante plata. Me acuerdo que con eso compré la computadora que ahora mismo estoy usando todavía, y esto fue hace muchos años, y aún así me sobraba lo suficiente como para tirar un par de años, bueno, un par de años, piensen que yo vivo con mi mamá y que prácticamente no tengo gastos, ¿no? Serían los gastos de transporte nada más. Entonces podía aguantar un par de años avanzando en la facultad para después buscar otro trabajo. Que luego les voy a comentar cómo me fue con mi segundo trabajo. Antes de terminar, quiero hacer un resumen de lo que por ahí les podría interesar más a la gente que vio el video. Sobre el sueldo me dieron 10.000 pesos argentinos en el año 2015, que para esa época estaba bastante bien. Creo recordar que el salario mínimo era de 6.000 pesos. Y de hecho lo que yo ganaba en mi anterior empleo en negro era menos de 5.000 pesos. O sea que estaba ganando bastante bien. Para mí fue una gran mejoría, por lo menos. Sobre el horario, como dije, era lunes a viernes de 9 a 18. Y ese es un horario que se suele repetir bastante en lo que es trabajar en sistemas. Incluso me acuerdo que nosotros teníamos la duda que le preguntamos a nuestro instructor cuando estábamos en el entrenamiento de si teníamos que trabajar un sábado y él nos confirmó que él nunca en la vida había trabajado un sábado y que no creía que nosotros tuviéramos que hacerlo. Si bien después en el futuro de lo que estoy diciendo ahí, sí trabajé un sábado, pero eso fue siempre algún caso muy excepcional. Lamentablemente me llegué también a la conclusión de que si tenía que ir al edificio, casi seguro que yo al menos tendría 2 horas de viaje, que afortunadamente es un trayecto directo, o sea, no es que tengo que tomar demasiados medios de transporte, pero sí, son 2 horas. También sobre el contrato que firmé me pareció bastante estándar, nada raro. Cuando me echaron me pagaron la indemnización correspondiente, así que tampoco hubo nada raro en ese sentido. No tengo nada que reclamarles. Digo, mi principal problema fue con mi hermano mayor, con el que me peleé mucho. Y luego sí había cosas de alguna forma negativas de la empresa, pero que solo me di cuenta cuando empecé a trabajar en otras empresas. Por ejemplo, que te controlen cuándo vas al baño y cuándo no. Eso es algo que hacían en esa empresa, pero que después en otras empresas no hacían. También tenían como una especie de cláusula secreta de que no podías nunca hablar del salario, era completamente secreto. Y luego, como digo, en mis otros trabajos no teníamos esa cláusula. Entonces recién cuando fui avanzando, me fui dando cuenta de otras cosas negativas. Pero al menos cuando yo estuve ahí me parecieron bastante bien. Yo recuerdo que llegué a la conclusión de que sí había trabajo, de que era razonablemente posible conseguirlo, incluso para mí que tenía recién un año en sistemas, que seguramente tendría que viajar lejos, pero eventualmente podría irme, si es necesario, a vivir a Capital cuando avanzar un poco más en mi carrera y ganar un poco más. O sea que mi futuro era bueno, esa fue mi conclusión. Y finalmente como epílogo, para aquellos que le haya agarrado curiosidad, después de este empleo tuve un segundo empleo, un año después, o sea, avancé un año más en la carrera de sistema, en la facultad,
y un año después tuve un segundo empleo que estuve 6 meses y esta vez renuncié yo porque cuestiones varias como el salario, pero lo importante fue que en ese empleo mi rendimiento fue impecable, así que ahí me saqué el cuchillo que tenía enterrado de que sentía que me habían echado por una cuestión de rendimiento, porque conmigo en mi segundo trabajo fue al revés, ellos me suplicaban que me quede. Luego de que renuncié, estuve otro año en la facultad, con lo cual avancé un poquito más, y luego tuve mi tercer empleo, que ahí estuve casi 5 años y es el que estuve hasta hace poco, que nuevamente es para otro video de la historia, pero ese ha sido hasta ahora el mejor trabajo que he tenido y que, como digo, ha confirmado esa idea que tuve al principio de que el camino era brillante. Lo único que pasó es que ahora me acabo de tropezar con una piedra, pero el camino es el correcto. Y bueno, eso sería todo por este video. Quiero hacer más videos de este estilo podcast porque es un poco más sencillo de grabar, pero voy a tener mucho en cuenta cuál es la respuesta de los espectadores. Así que nada, soy Carlos Caballero y nos vemos en el siguiente video. Chao.